Buenos días. Hoy nos toca ver el continente asiático y su oferta turística. Eh, es fundamental ver el desarrollo que ha tenido estos últimos 30 años el continente asiático y especialmente por la incorporación de China como una de las principales potencias económicas y productiva de bienes a nivel mundial. El continente asiático es un continente muy diversificado, tiene un sinnúmero de países donde muchos de ellos son eminentemente ricos, como es el caso de los Emiratos Árabes, que tienen el principal ingreso económico es el petróleo y el gas. Pero también vemos países con una extrema pobreza, es el caso de Filipinas, en el sector también de Indonesia, etcétera. Y dentro de ellos también se encuentran otros países que están buscando eh, mejorar sus condiciones económicas. El continente asiático, no nos olvidemos que tiene mucha relación en este caso y ha tenido mucha relación con Europa, y es por eso que inclusive se ha llamado a la región que está más próxima hacia Europa como Euroasia. Desde las épocas más antiguas, es decir, en las épocas de la Edad Media, es cuando nosotros vemos cómo los europeos van incursionando hacia Asia y principalmente por el comercio de las especies, por el comercio también del oro y en algunos casos también por el comercio de las piedras preciosas. Ahí, por ejemplo, denota mucho la participación de Marco Polo, cuando Marco Polo decide, que es italiano, es veneciano, cuando Marco Polo decide incursionar y hacer el viaje eh, a caballo, a pie, etcétera, para llegar hasta la China y descubrir esos lejanos confines donde realmente era sorprendente ver cómo en el continente europeo estaban en un atraso tan grande, en este caso, por ejemplo, la medicina, eh, eh, la, eh, la ingeniería, etcétera. Y Marco Polo es quien, lógicamente que han debido seguramente haber también otros eh, expedicionarios que se fueron hacia Oriente buscando respuestas a las preguntas que se tenían. Ya en esa época, la medicina en la China y la medicina en todo lo que es el continente asiático estaba altamente desarrollada a comparación de lo que era la medicina en Europa. No nos olvidemos de que en la Edad Media en Europa tenemos y se denomina a la Edad Media la edad del oscurantismo, porque justamente es cuando la Iglesia Católica Romana Apostólica es la que, es decir, no permite la realización de investigaciones, de nuevas averiguaciones, de nuevas interpretaciones del mundo
de sus necesidades, ¿no? Y ellos todos satanizaban cualquier situación de Iglesia Católica y es por eso que crean una institución dentro de la Iglesia que se llama la Santa Inquisición. La Santa Inquisición lo que hacía era satanizar todo aquello y si habían personas que querían averiguar más allá de, ¿no? Entonces las catalogaban como brujos o brujas y directamente las ponían a las piras. Y las piras eran las hogueras y los quemaban o también les cortaban la cabeza y ponían en un palo que se llamaban las picas, colgaban en las cabezas, ¿no?, de los cadáveres a las puertas de las entradas de las ciudades. Entonces el temor, el terror y todo aquello con la Santa Inquisición hizo de que todo el mundo estuviera callado, de que todo el mundo tuviera que someterse a las leyes que imponían la Iglesia Católica y la Santa Inquisición, ¿no? Es por eso que se llama, y repetimos, la época oscura de la humanidad, porque no se permitió el desarrollo de nuevos saberes, de nuevas técnicas en el área de la medicina, en el área de la ingeniería, en el área, es decir, en el área social, nada de aquello, no se permitió nada. Inclusive es por eso que el Papa, hoy Santo Juan Pablo II, cuando llegaba a cualquier ciudad y especialmente y cuando llegaba también a las ciudades europeas que visitaba o las ciudades americanas o las asiáticas, lo primero que hacía era besar el suelo y pedir perdón por todo lo que había hecho la Santa Inquisición, la Iglesia con su institución, la Santa Inquisición, en la época de la Edad Moderna. Entonces, el continente asiático estaba muchísimo, en la época de la Edad Media, estaba muchísimo más desarrollada. La parte, por ejemplo, de la medicina era realmente algo fascinante para ese entonces. Ya se utilizaban, se hacían cirugías, se hacían eh, otras formas totalmente distintas de poder curar los padecimientos. En cambio, en la Europa medieval, lo único que se utilizaban eran unas hierbas, unas cuantas hierbas, y cualquier padecimiento que se tenía, lo que hacían era la sangría. Cortaban una parte de una vena o los vasos, hacían que chorreara la sangre y decían, ya está, con esto se soluciona el problema. Y es por eso que las grandes epidemias, las grandes pestes inundan Europa y no así, ¿no?, el continente asiático. Luego tenemos una de las rutas importantísimas dentro del comercio, que es la ruta de las especies, porque las especies dentro de la gastronomía y de la cocina europea medieval, es decir, los ricos y los nobles comían ingentes cantidades de carnes asadas, porque todo era carne asada con sal, o los potajes, que eran las verduras hervidas con sal, y no llegaban a saciar el apetito. Entonces, con la llegada de las especies que venían de Oriente, la pimienta, el comino, la mostaza, es decir, todas ese tipo de especies, las comidas se hacían mucho más sabrosas y no necesitaban comerse tanto para que uno pudiera llenarse. Y ahí es que el mercado de las especies realmente es un comercio muy grande entre Europa y Asia, como también, ¿no?, la parte del comercio y la ruta de la seda que se realiza eh, hacia la China y también hacia la India dentro del continente asiático. El continente asiático tiene características
muy trascendentales y realmente culturas milenarias que están diseminadas por todo el sector del continente, desde los chinos hasta los musulmanes. Dentro de los recursos turísticos, culturales y naturales que nosotros podemos identificar en el gran continente del mundo, ¿no? Hay una gran diversidad, tanto en atractivos turísticos naturales, culturales, como también especiales, ¿no? Gran continente del mundo que junto con Europa forma el supercontinente o continente geográfico de Euroasia. Asia se extiende en la mitad del oriente del hemisferio norte desde el océano glacial ártico por el norte hasta el océano Índico por el sur. Por el este llega hasta el océano Pacífico y por el oeste hasta los montes Urales. La población asiática en su mayoría es de raza mongólica, de diferentes características como los de piel amarilla o piel blanquecina y los de ojos oblicuos o rasgados, que comprende el lejano oriente. La raza blanca o caucásica comprende el Medio y el Próximo Oriente. Existen también una minoría de raza negra y los pigmeos, que son raza negra casi enanitos, y de la inmigración de diferentes países europeos, por lo cual el continente asiático es una mezcla muy grande. Pero lógicamente que prevalece la raza, en este caso la raza mongólica, porque no nos olvidemos de que los mongoles están en la parte norte del noreste de la China, y el pueblo mongol ha sido un pueblo muy luchador, un pueblo muy guerrero, y la característica que ellos eran nómadas, es decir, no tenían un territorio definido, sino que se movían de lugar en lugar formando grandes campamentos, y su habitabilidad estaban determinadas en tipo carpas muy grandes donde miles de personas, es decir, se ubicaban y se movían. Por eso que los mongoles por muchos años han buscado siempre tomar a la China y sitiar a la China. Y lo lograron. Ha habido una época en que los mongoles han sitiado China, han tomado China, y posteriormente, después creo que de 50 o 100 años que ha estado ocupado China por los mongoles son eh, retirados, ¿no? de la China, y ahí es cuando la China construye su famosa muralla china como un medio que les permite evitar el avance de los mongoles y también el avance de otros pueblos que querían tomar y sitiar la China. Según la historia más aceptada, ¿no? Todos los seres humanos proceden de África y de allí fueron llegando a Asia. Varias especies humanas llegaron hasta el Homo sapiens, ¿no? Donde esta teoría establece de que la evolución del hombre, y el hombre terminó de evolucionar justamente en el continente africano. Como resultado de este devenir histórico, Asia cuenta con los siguientes países. Tenemos Afganistán, Arabia Saudita, la República de Armenia, Azerbaiyán, Bahín, Bangladesh, Brunei, Bután, Camboya, China, Chipre, Corea del Norte, Corea del Sur, los Emiratos Árabes Unidos, Filipinas, Georgia, Hong Kong, que Hong Kong de alguna manera es que casi forma parte de la China, pero tiene cierta autonomía. India, Indonesia, Irán, Irak, Israel, Japón, Jordania,
Kazajstán, Kuwait, Laos, Líbano, Malasia, Maldivas, Mongolia, Myanmar, Nepal, Omán, Pakistán, Palestina, Qatar, Rusia, Singapur, Siria, Sri Lanka, Tailandia, Taiwán, Tayikistán, el Tíbet, Timor Oriental, Turkmenistán, Uzbekistán, Vietnam y Yemen. En la parte de Rusia vemos de que una gran parte del país, de lo que corresponde a Rusia, está en la parte europea, ¿no? Pero otra parte, otra fracción de su territorio está hacia Europa. Y es por eso que Rusia está dentro de lo que hoy nosotros denominamos Euroasia. Si nosotros vemos la división política en este mapa, ¿no? Aquí vemos toda la parte de Kazajstán, Kirguistán, Tayikistán, Uzbekistán, Turkmenistán, Afganistán, Pakistán. Aquí tenemos la India. Toda esta parte corresponde a la India. Aquí tenemos a Nepal, tenemos a Bután, Yemen, aquí está Tailandia, aquí está Camboya, aquí está Singapur, Sri Lanka, las islas de Maldivas. Aquí tenemos a Corea del Norte, Corea del Sur y aquí tenemos a la Gran China, ¿no? Luego tenemos Tailandia, tenemos Vietnam, aquí tenemos la isla de Hong Kong, aquí tenemos la isla del Japón, aquí está Taiwán, aquí está Filipinas y toda la parte insular que corresponde a este sector desde Brunei, Malasia, Indonesia, etc. Es decir, los países más grandes y más poblados tenemos a la China, que la China debe estar por los 1.500 millones de habitantes y la India debe estar por los 1.200 a 1.300 millones de habitantes. Entonces son países sí grandes, pero extremadamente poblados. Aquí podemos ver la parte de Rusia, ¿no? La parte que va hacia el sector de Europa y la parte de Rusia que va hacia el sector de Euroasia. Aquí tenemos países tan chiquitos como Qatar, Bahrein, aquí está Yemen, Omán, Arabia Saudita, Jordania, Irak, Siria, Israel, y por aquí debe estar la Franja de Gaza, que ahora están todo el tiempo están en contiendas, en peleas, en guerras. Aquí tenemos el Líbano, tenemos aquí a los turcos, a Turquía, aquí tenemos a Armenia, aquí tenemos a Georgia, aquí tenemos a Azerbaiyán, ¿no? Aquí está Irak, Turkmenistán, Uzbekistán, Kazajistán, Kirguin, después tenemos Tayikistán, aquí está Pakistán, Afganistán, India, Nepal, aquí está Mongolia, los mongoles, aquí está la China, aquí tenemos a Bangladesh, con su capital Dhaka, después tenemos Myanmar, tenemos Laos, tenemos Tailandia, Gamboa, perdón, Sri Lanka, aquí tenemos las islas de Maldivas, aquí está Singapur, aquí tenemos toda la parte de Indonesia, aquí tenemos el Timor Oriental, toda esta parte que corresponde con las islas, aquí está Vietnam, aquí tenemos a Brunei, aquí tenemos a Filipinas y todas las islas con su capital Manila, aquí tenemos a Corea del Sur, Corea del Norte, que está dividida, que una es la Corea socialista comunista y la otra es la del sur, que es la nacionalista. Y aquí tenemos al
Japón. Entonces, hay un gran número de países y países que también en estos últimos 50 años han ido adquiriendo su independencia, ¿no? Especialmente desde la caída del socialismo y del muro que dividía a la orbe socialista con el resto del continente europeo, ¿no? Y de esa manera también hay muchos países que han logrado su independencia, pero también han logrado, es decir, se ven ahí el caso, por ejemplo, después de de la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, cuando se da a Israel una porción de tierra, porque Israel nunca tuvo población, pero no tuvo territorio. Y ahí es el gran problema que tenemos con los libaneses, ¿no? Y con los de Gaza. Dentro de las principales actividades económicas que podemos ver nosotros en el continente asiático, la agricultura es la actividad productiva más importante de la mayoría de la población asiática. En los países agrarios se diferían las formas de producción, porque en este caso teníamos la producción dentro de la época de la Revolución Verde, que es, perdón, dígame, estoy en clases, ya, yo la llamaré un ratito, estoy en clases, por favor. Entonces, la producción de la agricultura extensiva, es decir, que grandes territorios y grandes espacios son dedicados a la producción agrícola mecanizada, totalmente mecanizada, en cambio que también hay países con una agricultura totalmente antigua, arcaica, y es así que nosotros vemos que dentro de la misma China, por ejemplo, que tienen áreas que tienen una explotación muy mecanizada, pero todavía hay sectores y lugares donde se sigue produciendo con el arado, ¿no? Es decir, con el arado, y el arado tiene su origen justamente en Egipto hace más de 3000 años, pero se sigue trabajando y cultivando la tierra, especialmente todo lo que es la producción del arroz, se sigue trabajando con los bueyes y el arado. Los paisajes agrícolas son muy variados, algunos de ellos como los realizados por los campesinos en la Federación Rusa, sobre grandes extensiones de tierras en las que se obtiene una cosecha anual de arroz y de cereales. No nos olvidemos de que en este sector Rusia es el principal productor mundial de trigo y justamente es en el sector de la estepa rusa donde se produce esa producción tan grande y mecanizada. Dentro de los paisajes agroindustriales, la instalación de las agroindustrias ha sido posible gracias a la disposición de tierras, la amplia frontera agrícola, la abundante mano de obra. Así, varios productos han sido incorporados dentro de la producción intensiva, ¿no? No nos olvidemos de que es uno de los continentes que tiene la mayor cantidad de habitantes y solamente si vemos a los chinos son 1.500 millones de bocas que se tienen que alimentar y a los hindúes, ¿no? A los indios son otros 1.200 o 1.300 millones de habitantes. Entonces, la producción agrícola siempre ha tenido que estar priorizada. Dentro de la explotación forestal en Asia, la extracción de las maderas se ha incrementado en las últimas décadas, especialmente para los usos industriales. En Siberia Oriental y en los Urales, en los montes Urales, se realizan explotaciones de madera de las áreas boscosas coníferas, es decir, no nos olvidemos de que de todo este sector son originarios todas las coníferas que son los pinos, ¿no? Toda la variedad de pinos. La extracción de madera es muy alta
dada la creciente demanda de recursos, es parte de los países, por parte de los países industrializados que carecen de él. En este caso, los europeos han sido los primeros en tener que comprar toda esa producción de la madera que producía y que produce el continente asiático. La extracción minera, dada la existencia de diferentes minerales que se encuentran en Asia, como el hierro y el magnesio, mientras que en las formaciones rocosas más jóvenes hay también el estaño. De este mineral, Asia obtiene el 57% de la producción mundial de estaño se encuentra en el continente asiático. El petróleo en Asia, el petróleo se encuentra en las grandes reservas de los países de la Organización de Países Exportadores de Petróleo de la OPEP. Está en toda la parte de que corresponde a los grandes productores en la parte de Arabia, Irak, Kuwait, que mantienen la mitad de reservas mundiales de petróleo y el 40% del gas natural, lo cual hace que sean países extremadamente ricos, ¿no? Las principales áreas de los recursos minerales, la Federación Rusa Asiática, especialmente los Urales y Siberia, cuentan con una amplia disposición de recursos mineros como petróleo, gas, carbón, hierro, cobre, así como China dispone de altas reservas de recursos minerales que los que impulsan lógicamente a la industria como la siderurgia y también a la parte de la petroquímica. Dentro del sector secundario, es decir, el sector industrial, el Asia, la adaptación y el desarrollo de los procesos industriales fue liderado por el Japón y hoy en día por China. En las últimas décadas del siglo XX produjeron cambios de inserción de capital extranjero y la caída del consumismo, liderados por los tigres asiáticos a fines de la década de los años 90. Es decir, que la China se ha visto con los capitales principalmente europeos y ha levantado esas grandes industrias, logrando la masificación de los productos y a costos más bajos. La industria de la pesca, muchos complejos industriales en siderurgia, metalurgia e industria química, como también en la industria pesquera, se han visto desarrollados en el continente asiático. Preguntas. Lice, respecto al examen, ¿hasta qué parte va a entrar? Ay, 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 ay. El examen. El examen, espérense un segundito, está previsto para el martes 1 de junio, ¿verdad? ¿Me escuchan? Sí, Lice, para el 1 de junio. Bueno, es todo América. Todo el continente americano. ¿De acuerdo? Sí, Lice, gracias. Perfecto. No habiendo más preguntas, nos vemos la siguiente clase. Hasta luego.